hoy. Quiero darles la bienvenida. Si hay alguien que nos visita por primera vez, siéntanse bienvenidos, cómodos, como en casa. Los que son de la congregación, si ven que hay alguna cara nueva, no dejen que se vaya sin saludarlos, acercarse a conocerlos, saber cómo se llaman por lo menos. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo una prédica que le puse por título "Que el árbol no te impida ver el bosque". Se me ocurrió a mí, no, mentira. ¿Has escuchado este dicho? Gracias, Juancito. ¿Sí lo has escuchado? Que el árbol no te impida ver el bosque. Esta frase significa que cuando estamos por ahí muy enfocados en los detalles, perdemos de vista el panorama general, ¿sí? No podemos entender o ver la situación en su conjunto porque solamente vemos acá cerquita lo que está al frente nuestro. Es cuando la persona se queda atrapada en lo accesorio, lo que le impide tener una visión más amplia o general de lo que es verdaderamente importante, ¿sí? Saben que yo antes era fotógrafo y hay diferentes lentes que uno le puede poner a la cámara. Están los lentes macro, por ejemplo, que son de muy cerca. Entonces, si vos tenés puesto ese lente y mirás a través de la cámara, vas a ver hasta los detalles más cercanos de una persona. Pero después, si pones otro tipo de lentes, son otros lentes que abarcan un panorama mucho más amplio y mucho más grande. Entonces, depende el encuadre que vos quieras hacer, es el lente que tenés que usar, ¿sí? Hoy quiero que nos preguntemos dónde está nuestro enfoque. Y si puede ser que por estar viendo el árbol, no estamos pudiendo ver el bosque. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ir descubriendo a través de la prédica, ¿sí? Pero quédate con esta pregunta. ¿Dónde está mi enfoque en este tiempo? Es decir, ¿dónde están mis pensamientos? ¿Dónde está mi corazón, mi mirada? Y quiero que empecemos por el árbol. ¿Cuál puede estar siendo el árbol que nos está impidiendo ver el bosque? ¿Qué situaciones pueden ser esos árboles que nos están impidiendo ver el panorama más general? Y para eso vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 al 15. ¿Sí? Antes de ir a la lectura, les cuento un poco el contexto. ¿Quieren saber el chisme de la iglesia de Filipenses? Total, como ya no está ninguno vivo, podemos hablar tranquilamente. Resulta que el apóstol Pablo estaba en prisión y en ese tiempo no había internet, no había WhatsApp, no había mail, pero de todas formas el apóstol Pablo se enteraba de todo. Sabía todo lo que pasaba en todas las iglesias, ¿sí? La de Filipenses fue la primera iglesia que se había abierto en Europa, así que el apóstol Pablo le tenía un cariño muy especial. Esa iglesia había comenzado, a ver si se acuerdan, por ejemplo, cuando estaban presos y se abrieron las puertas y el carcelero de ahí de Filipos dice, no, me van a matar si ustedes se escapan. Y él le dice, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia. Y ahí empieza la iglesia de Filipos. ¿Sí? Era una iglesia que había crecido mucho y que en todo el capítulo 1 de Filipenses el apóstol Pablo les dedica palabras lindas, pero resulta también de que había unos problemitas, que había varios conflictos internos entre ellos, que no se podían poner de acuerdo, que los ujieres parece que se habían peleado los salmistas con sonidos, se habían peleado las hermanas de la limpieza. Entonces, no sé quién habrá sido el que le llevó esta información al apóstol Pablo, pero le dijo, mira, hay problema con este, hay problema con esto otro. Están medio orgullosos, están altaneros,
todos los problemas que están teniendo son a causa del orgullo. Y ¿sabes qué? Además, hay dos mujeres a las cuales Pablo le tenía mucho aprecio, que eran Evodia y Síntique. ¡Qué nombrecito! Evodia y Síntique están peleadas. No, dice el apóstol Pablo, ¿cómo puede ser? Esas mujeres me ayudaron tanto cuando prediqué el evangelio por primera vez ahí en Filipos. Ellas trabajaron codo a codo, me ayudaron, predicaron, evangelizaron, iniciamos la iglesia juntos. ¿Cómo puede ser que estén peleadas? Sí, están peleadas. Así que lo que hacía el apóstol Pablo, como estaba en la cárcel, se arremangó, o en realidad le dictaba a otra persona y dice, vamos a escribirles una carta. Y ahí viene Filipenses 2, que es lo que vamos a leer. Pablo empieza haciendo estas preguntas. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Y nos podemos hacer nosotros esta pregunta. ¿Tiene algo de bueno pertenecer a Cristo? ¿Sí o no? Sí, bien. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Alguien ha sido consolado por el amor de Dios? Sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Qué significa eso? O sea, ¿hay alguna comunión espiritual entre nosotros? ¿Hay algo espiritual que nos une? Sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? No están tan seguros. Digamos que sí. Entonces, dice el apóstol Pablo, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Por favor, Filipenses, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Si somos todos parte de un mismo cuerpo, de una misma iglesia, no puede estar la mano peleada con la otra mano, el pie peleado con el otro pie. Necesitan entender que son todos parte de un mismo cuerpo, que tengan un mismo pensamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos del criterio del Hijo? Y que además entiendan que todos tenemos un solo propósito. No importa si vos sos de la limpieza, si vos sos de Ujier, si vos sos músico, si vos sos salmista. El propósito que nos une a todos es el mismo. ¿Y cuál es ese propósito? Que el evangelio siga creciendo, que la verdad siga avanzando, que el reino de Dios se siga estableciendo en la tierra. Todos lo hacemos de diferentes áreas, pero todos tenemos el mismo propósito. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir estando en estas discusiones y debates si todos tenemos el mismo propósito? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. Y acá está el árbol. Los filipenses estaban pensando solo en sus propios intereses. Y de ahí nacían todas las discusiones y los problemas que estaban teniendo. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Se ve que como había un problema de egos, y algunos decían, no, pero yo fundé esta iglesia junto con el apóstol Pablo, así que yo tengo más jerarquía que vos. Y el otro decía, no, pero yo traje más gente a la iglesia, así que yo tengo más. Y así había una lucha de egos. Y el apóstol Pablo le dice, miren acá, el único que puede sacar chapa es Cristo Jesús y ni Él lo hizo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Estos versículos me imagino que le habrán generado mucha vergüenza a los filipenses
por decir yo me creo que soy algo y Cristo mismo murió en una cruz como morían los criminales. Estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo. Vamos a ir al 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo, y acá dice dos cositas. Hagan todo, primero, sin quejarse. Hagan todo sin quejarse. Y segundo, sin discutir. ¿Lo podremos lograr? ¿Sí? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Sobre todo creo que sin quejarnos en el seno de nuestra familia, ¿no? Que es ahí donde nos sentimos más libres de expresar todo lo que pensamos y sentimos, sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Qué les había pasado a los filipenses? Habían perdido de vista lo verdaderamente importante. Y acá lo verdaderamente importante no era si me miró mal la otra persona, si no me saludó para mi cumpleaños, si no me pusieron a cantar, si todas las cosas que pueden suceder en el cuerpo de Cristo, sino que lo verdaderamente importante acá, ¿qué era? Era que el Evangelio siga creciendo, que Filipos siga siendo conquistada para Cristo. Entonces me imagino que si Pablo hubiese tenido la posibilidad de sentarse con estas dos mujeres, que ¿cómo se llamaban? ¿Cinti qué? Yo lo leí tantas veces, pero no me acuerdo, son muy difíciles los nombres. Bueno, con Cinti qué. Chicas, ¿qué pasa? No puedo creer lo que me han contado de ustedes que son mujeres de Dios, mujeres que el Espíritu Santo fluía a través de ustedes y que hicieron tantas obras y milagros y predicaron a tanta gente. ¿Por qué están enojadas? No, es que ella no sabe lo que me hizo, no, me mandó un emoji por el grupo de WhatsApp y me hizo quedar re mal frente al... Chica, eso es el árbol y ustedes no están pudiendo ver el bosque. Permitieron que el enemigo las distraiga apelando a su ego, a su orgullo, para que estén enemistad entre ustedes y que no sigan haciendo correr y crecer el Evangelio. ¿Te ha pasado de estar tan enfocado en conflictos pequeños que perdiste de vista la grandeza del llamado que recibimos? ¿Te pasa de decir, no voy a hacer más, no voy a ser más líder de preados porque me tienen cansados los padres? No, puse un ejemplo, no sé si está el Pancho de la Lula acá, no. Nada que ver con la realidad, no, puse un ejemplo nomás. No voy a ser más mujer porque ya me tienen cansado, que tengo que usar esta remera que es muy calurosa. No sé. ¿Te ha pasado de estar tan enfocado en esas cosas pequeñas que perdiste de vista la grandeza de por qué fuiste llamado por Dios a hacer esto? Y saben que hay otro ejemplo en la Biblia de una persona que perdió de vista el bosque por estar muy enfocada en el árbol, y esa mujer fue Marta. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38. Pobre Marta. Es más fácil de decir Marta. Lucas capítulo 10, versículo 38 dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos de la gran cena. Fíjense que no era
una cenita tranqui, era la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Hoy, releyendo esta historia tan conocida, me di cuenta de varias cosas. Primero, que esto ya era una bronca vieja. Porque no es que de pronto ahí se dio toda la situación. Marta ya venía arrastrando un enojo con María. ¿Sí? Este enojo ya venía de antes. Había un rencor en su corazón que venía arrastrando Marta. Sabemos que vivían juntas, así que posiblemente ya había pasado antes de que María se hacía la loca cuando llegaba el momento de hacer los quehaceres de la casa. Entonces Marta ya venía arrastrando que en la semana ella preparaba la comida, limpiaba y María estaba viendo tele. No sé qué había pasado en ese momento. ¿Por qué? Porque Marta, digamos lo común que podemos suponer que hubiese pasado es que se acerque a María y le diga en el oído, hey, ayúdame a preparar las cosas, ¿no ves que no me dan las manos? Pero no. ¿Qué hizo Marta? Al frente de todos los discípulos y al frente de Jesús, la acusó. Porque se ve que ya había llegado esto hasta había escalado, digamos, su enojo a tal forma que ya no lo podía resolver tranquila. Ya hizo, ¿cómo será que quedó registrado en la Biblia esta pelea? Porque si hubiese sido todo así como manejado de otra forma, ni nos hubiésemos enterado nosotros, pero hoy, miles de años después, estamos hablando de esta pelea. Yo pienso, me hice toda la película, ¿no? Que seguramente la miraba sentada y le hervía la sangre y maquinaba como esta desgraciada. Mírala ahí sentada y yo acá haciendo todo. Y Marta representa una actitud de servicio desde la carne, que no provoca nada bueno, por supuesto. Primero que nada, este modelo de servicio desde la carne no se disfruta, sino que se afana, se turba, se preocupa, se estresa, se queja, se enoja. Si nos pasa esto es porque estamos sirviendo desde la carne con la actitud de Marta, ¿sí? ¿Por qué le pasaba esto? ¿Por qué nos pasa esto cuando servimos desde la carne? Y bueno, porque lo hacemos por competencia, por querer impresionar y porque hacemos lo que no se nos pidió. En algún momento Jesús le pide, Marta, quiero que hagas una gran cena. No, ¿cierto? A ella se le ocurrió, por su buena intención de querer impresionar a Jesús. De decir, voy a poner los platos más lindos esos que compré, que los tengo ahí guardados. Voy a poner tales individuales. Tengo que lavar las copas que ella sola se le ocurrió hacer la gran cena. Y podemos decir, bueno, era una buena intención. Pero otra cosa que tiene este servicio hecho desde la carne es que se distrae de lo verdaderamente importante. ¿Cuál era el árbol de Marta? La cena. ¿Y cuál era el bosque que se estaba perdiendo? Que lo importante de ahí era lo que Jesús estaba diciendo, la palabra. Entonces, cuando servimos de la carne, le damos más importancia a lo natural que a lo espiritual. Nos preocupa los cartelitos de la entrada, la decoración, los panchos, que las sillas, que la limpieza, que nos preocupa todo eso, cosas que sí son importantes, pero no son más importantes que lo espiritual, que la palabra. Así que Jesús le podría haber dicho, mira Marta, prefiero que comamos fiambre, prefiero que hagamos algo sencillo, pero que todos estén sentados prestando atención a la palabra, porque eso es lo verdaderamente importante de este momento.
¿Cuántas veces nos afanamos y nos turbamos por querer que todo salga bien, que todo salga perfecto? Y nos olvidamos que lo importante acá que es lo espiritual. Nuestro trabajo es espiritual, es la palabra. Otra cosa que pasa en este modelo de servicio es la victimización. Fíjense que cómo fue la pregunta que le hizo Marta a Jesús. ¿No te parece injusto que tenga que hacer todo yo sola? La definición de la victimización. ¿No te parece injusto que yo haga todo sola? Y ella había decidido hacer la gran cena. Nadie se lo impuso. Esta manera de pensar conduce a la ofensa y a no sentirse valorado. Marta estaba diciendo, Jesús no tiene cuidado de mí. Marta no ve todo lo que yo hago. Y ese modo de pensar nos hace caer en la victimización, de pobrecito yo. Yo que vine temprano, que acomodé todo y no me valoran, nadie me dice nada. Porque otro punto de esto es que ese modelo de servicio busca reconocimiento. Busca que impresionar a los demás o que las demás personas le digan, le reconozcan lo bien que ha hecho. Cuando servimos desde la carne, nuestra motivación oculta es el reconocimiento humano. Esto mismo el Señor me habló a mí hace un tiempo, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, pero yo estaba enojado y digo, ¿por qué estás enojado? Si el Señor me preguntaba, ¿por qué estás enojado? Porque estas personas son unas desagradecidas. ¿Y por qué vos estás esperando agradecimiento de ellos? ¿A quién serviste vos? ¿A mí o a esas personas? Tenés razón, Señor. Yo te servía a vos. Pero si nuestra motivación oculta es en realidad buscar recompensa de las personas a quien servimos, entonces vamos a estar buscando validación. Vamos a estar buscando, el pastor no me nombró, hicieron pasar acá a los maestros y a mí no me dieron ningún regalito. Y ese tipo de cosas empiezan a crecer en el corazón y todo corresponde a un modelo de servicio y a una actitud de la carne. ¿Cómo es servir desde el Espíritu? ¿Cómo es servir desde Cristo, desde la nueva naturaleza? Bueno, es todo lo contrario, es un disfrute, lo haces sin quejarte, lo haces sin esperar recompensa humana acá, porque sabemos que la recompensa viene del Señor. No nos victimizamos, no nos distraemos de lo verdaderamente importante, que es lo espiritual. Y eso, hasta ahí. Vamos ahora a Proverbios 14:4. Este versículo lo leyó el profeta Julián Ríos cuando vino hace un tiempo. Dice, sin bueyes, un establo se mantiene limpio. ¿Qué pasa si había bueyes en el establo? ¿Qué había además? Caca de buey. Si hay bueyes en el establo, hay desecho de buey. Pero si no hay bueyes, el establo se mantiene limpio. Pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha, ¿sí? ¿Qué está diciendo este proverbio? Que donde se produce hay suciedad y se tiene que estar limpiando constantemente. Si usted tiene un taller de lo que sea, una fábrica de lo que sea, la producción misma va generando suciedad, ¿sí o no? Sí. Vos decís, uy, qué sucio que está este lugar. Bueno, es que es el taller. Sí, lo limpiamos todos los días, pero todos los días se vuelve a ensuciar, ¿sí? De la misma manera, en el servicio a Dios, donde se produce para el reino, hay constantemente que estar limpiando porque constantemente también se ensucia, ¿sí? Si vos tenés un buey, el buey ¿qué hace? Come y hace sus necesidades. Si vos servís con seres humanos, los seres humanos también producen su basura. ¿Qué sería esa basura? Sería cuando empiezan a haber roces, cuando tenemos que lidiar con la humanidad de las otras personas, ¿sí? Lo que nos está diciendo este proverbio es que no existe el producir sin tener que lidiar con esas cosas. Eso
Pasa, porque donde hay seres humanos, pasa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Porque muchas personas cuando terminan la producción del día y ven que está todo el piso sucio, dicen, no hago más. No hago más porque se ensucia cada rato. Y sí, se ensucia. La limpieza tiene que ser parte del trabajo que hacemos, ¿sí? Los roces entre las personas van a ocurrir y son parte del trabajo que hacemos como iglesia y como cuerpo de Cristo. Las situaciones de las personas que me dijiste que me ofendió, que no me gustó, que son parte de este trabajo y tenemos que aprender a que no nos afecten tanto y verlo como algo natural, porque donde hay bueyes hay... Usted dice la palabra que le quede mejor. El Señor nos llama a involucrarnos y tomar la limpieza como parte del trabajo, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿cuál puede estar siendo nuestro árbol que nos está impidiendo ver el bosque? Bueno, a veces una mala actitud en el servicio, a veces que le hemos estado dando demasiado lugar a situaciones que son pequeñas comparados con lo grande de este llamado. Otra cosa puede ser nuestra propia vida. Le estamos dando mucha importancia a situaciones de nuestra propia vida. A alguna enfermedad le estamos dando demasiada importancia a lo económico, a las deudas, a... Sí, una enfermedad, ya lo dije, a lo que sea. Cualquier situación que esté pasando, a un problema con un hijo, a un problema matrimonial. ¿Es importante para nosotros? Sí, es importante, pero ¿es lo más importante de nuestra vida? No. Puede ser eso un árbol que nos está tapando el bosque, ¿sí? Así que ahora quiero que veamos qué es el bosque. ¿A qué le tenemos que sacar la mirada y dónde tenemos que poner la mirada? Que es algo mucho más grande que nuestras propias vidas. Quiero que veamos un video juntos, por favor, y vamos a descubrir juntos cuál es el bosque. Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piensa en lo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo. ¿Sabías que hay 3,000 millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importe, sino porque no tienen opción. Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su Creador. 40% del mundo no conoce esto. Y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. A menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellas. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo, que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea, que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle. Con respecto a los destinos de estos misioneros, sabemos que 388,000 se dirigen a donde ya se escuchó de Jesús. En contraste, solo 12,000 de ellos están moviéndose hacia los lugares no alcanzados. Esto significa que a cada misionero le correspondería alcanzar a 250,000 personas.
Sin embargo, Missionary Portal estima que se necesita al menos un misionero por cada 50,000 personas que no tienen el Evangelio al alcance. Esto fuera de creyentes ya convertidos al Evangelio en cada región. Los resultados que arrojan estos estudios nos permiten concluir que el mensaje de salvación sí está siendo proclamado alrededor del mundo, pero no se está teniendo el alcance suficiente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo, que se quebranta y se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar. Eres llamado a hacer algo por los no alcanzados. Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra. Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación. ¿Se dan cuenta cuál es el bosque? Como muchas veces las cosas pequeñas nos están distrayendo de lo verdaderamente importante. Para nosotros puede que sí sean importantes, pero después nos damos cuenta de que en realidad son temporales y que quizás unos años después ni nos acordamos de eso que tanto nos preocupaba. Pero sembrar en el Evangelio, en la extensión del Evangelio, es sembrar en algo que permanece para siempre, que es eterno, que no se desvanece, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:9, si me acompaña por favor, con esto termino. Dice el apóstol Pablo: debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero, fíjense que este pero es como que nos está diciendo, sí, estoy preso y estoy sufriendo y la estoy pasando mal, pero esto no es acá lo importante. Esto no es donde yo pongo mi atención. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Sí, ¿se dan cuenta cómo minimiza el hecho de que si yo por predicar estoy en la cárcel? Pero acá lo importante es que la palabra de Dios no puede ser encarcelada, no puede ser encadenada. Y en otras partes, dice el apóstol Pablo, mi consuelo es saber que el evangelio se sigue extendiendo, que las iglesias siguen creciendo, que se sigue predicando la buena noticia. Y creo que podamos aprender esto del apóstol Pablo, ¿no? A no darle tanta importancia a las situaciones que nos están pasando hoy, que dejemos de mirar tanto a nosotros mismos para empezar a ver el panorama más completo. Desde el 2020 o 2021 que el Señor nos viene hablando de esto, de que quiere convertirnos en una comunidad apostólica. Y a medida que van pasando los años vamos entendiendo lo mejor.
vamos comprendiendo mejor y siento que estamos cada vez más preparados. ¿Se acuerdan de un congreso que hicimos? ¿Cuál fue el lema de ese congreso, el último que tuvimos? El Evangelio global y la iglesia misional. El Señor nos viene preparando con palabras, viene hablando. En la intercesión que tuvimos el miércoles, varias personas compartieron cosas que fueron recibiendo del Señor y visiones. Quería contarles una en particular. No está la Lucy acá, ¿no? Está con los niños. Ok. El dibujo que les pasé por WhatsApp, si se puede mostrar. Ella tuvo una visión de una persona muy desnutrida que estaba en un desierto y que tenía la cabeza tan encorvada que casi la cara le pegaba con el pecho, como en ese dibujo que lo intentó representar ahí, ¿sí? Este dibujo, esta visión nos representa a nosotros cuando estamos tan inmersos en nuestra propia vida, en las situaciones de las cosas que nos rodean, que solo podamos vernos a nosotros mismos, nuestra familia, y ahí se termina, ¿sí? Estamos tan involucrados en nuestro mundo interior, en las cosas que nos pasan, que no podamos ver. En esta visión ella podía ver que una persona venía y le empezaba a ayudar a enderezarse. Empezaba a levantar la cabeza, empezaba muy de poquito a enderezar la columna. Y cuando esta persona quedaba totalmente erguida de nuevo, podía ver que había muchas otras personas en la misma situación. Así, con la cara contra el pecho, encerradas en sus propias vidas, ¿sí? Y me pareció tan representativo que se los quería compartir por si alguno no estuvo el miércoles, porque creo que esto es justamente lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo, ¿sí? Está llevándonos a ver un poco más allá. Nos van a seguir pasando cosas, sí, vamos a seguir teniendo problemas, sí, pero eso no nos puede impedir de ver el bosque, ¿sí? Que hay algo mucho más grande que nosotros mismos, que nuestra propia vida, a la cual hemos sido llamados. Este cambio de estación que tenemos en la casa tiene varias características. Una de ellas es que necesitamos ampliar la mirada. Sé que a veces no estamos muy acostumbrados a estar al tanto de lo que pasa en otras partes del mundo, pero necesitamos hacerlo como parte de la Iglesia de Cristo, empezar a pensar más en grande, quebrar límites mentales que nos impiden ver como Dios ve y quitar toda incredulidad. Porque ¿sabes qué? Cuando nos vaciamos de nosotros mismos, cuando vamos a la cruz, cuando somos obedientes a la voluntad del Señor, hay un llamado que se empieza a despertar, ¿sí? Y ese llamado es grande. Es un llamado grande al cual necesitamos empezar a creerle. Si el Espíritu Santo te dice en este tiempo, te necesito en Papúa Nueva Guinea, yo no voy a estar pensando en mi bolsillo hoy. Necesito quebrar esa incredulidad y empezar a creer de que donde Dios me llama, Él también va a proveer. Y eso es lo que me refiero con quebrar estas estructuras mentales que nos mantienen en lo pequeño, en lo chico, o en creer incluso que yo no voy a poder, yo no voy a ser capaz, no soy de ese tipo de persona que Dios puede usar. Necesitamos romper esa manera de pensar porque nos está limitando. Otra cosa es que necesitamos tener esta preparación militar que nos lleve a perder toda individualidad y a ser obedientes. ¿Alguien acá ha estado en un entrenamiento militar? El Cáceres, creo, ¿no? Estos días veía, el Pepe también, mira, no sabía. Veía una serie justamente que muestra un entrenamiento militar. Y el objetivo de este entrenamiento es que la persona pierda toda individualidad, que se vea como parte de un equipo, de un escuadrón, que se vea como un soldado más, que baje todos los humos de orgullo y que esté 100% predispuesto a obedecer órdenes, escuchar y obedecer. Creo que ese mismo entrenamiento es al que la cruz nos lleva, de perder. Vieron que hay un versículo que dice que todo el que milita no se enrieda con los asuntos de la vida civil a fin de agradar
a aquel que lo llamó como soldado. ¿Sí? Número 3, darle menos importancia a los asuntos personales y domésticos y poner nuestra mirada en la gran comisión. Y por último, dependencia absoluta del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué decimos cuando vamos? ¿A qué persona le hablamos? Todo. Dependencia absoluta del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay un desafío que tenemos como casa que es hermoso y que se abre para aquellos que están dispuestos en su corazón. ¿Sí? Más allá de las dificultades, más allá de las limitaciones, Dios las sabe. Lo único que desea de nosotros es un corazón predispuesto. ¿Sí? Quiero invitarte a ponerte de pie para que podamos orar. Cerra tus ojos, por favor, unos minutitos. Y quiero preguntarte, ¿cuál es el árbol que hoy te está distrayendo? Que se está llevando toda tu atención, todo tu enfoque. ¿Cuáles son esas situaciones de nuestro diario vivir que nos están impidiendo poder ver el panorama más grande al cual el Señor nos está llamando? ¿Cuáles son esas situaciones incluso en el servicio que estamos prestando a Dios? ¿Cuál está siendo nuestra actitud frente a ese servicio? Y quiero invitarte que si a lo largo de la prédica pudiste identificar algo puntual, que podamos aprovechar este tiempo para rendirlo, para entregárselo al Señor, para confiar y decirle, Señor, confío en que vos tenés cuidado de mí, tenés cuidado de mi familia, de mis hijos. Señor, en que si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, entendemos que todas las demás cosas van a ser añadidas y no nos va a faltar nada y vos te vas a ocupar de que tengamos todo lo necesario. Y Señor, queremos que esa confianza nos libere para poder poner nuestra atención en lo que verdaderamente importa. Entrégale al Señor cualquier preocupación que haya en tu mente y en tu corazón. Señor, nos despojamos de todo lo que esté ocupando lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Señor, queremos responder a este llamado que nos has hecho, a esta comisión que nos has encargado como tu iglesia, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, de hacer discípulos, de enseñar tu palabra, de formar a Cristo en las personas, Señor. Eso es lo verdaderamente importante. Quiero invitarlos a escuchar esta canción